Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy continuamos con la serie de la Escuela Bíblica de Liderazgo de Caín Zoe y nos vamos a meter de lleno en un tema que es, pues, central, el estudio bíblico. Tenemos aquí el material guía de la escuela que busca orientarnos sobre por qué y sobre todo cómo acercarnos a las Escrituras. Exacto. Y fíjate que el material arranca con una pregunta muy directa, ¿eh? Casi como un reto, ¿no? Pregunta, ¿estamos examinando o averiguando cuidadosamente la escritura inspirada y revelada por Dios? Y como que hace eco de la cita de Juan 5:39, que también viene ahí, escudriñad las escrituras. La idea es esa, ¿no? No es una lectura nomás por encima, es buscar, es, como dices, escudriñar. Me gusta esa palabra, escudriñar. Suena a ir más profundo, ¿no? O sea, no solo leer, sino investigar, indagar. Justo. Nuestra misión hoy entonces, pues, sería desentrañar eso. ¿Por qué, según esta visión de Caín Zoe, es tan vital ese escudriñar? Y, claro, cómo proponen ellos que lo hagamos de forma, pues, significativa. Así que, bueno, vamos a entrarle. El material empieza poniendo una base muy, muy sólida sobre qué son las escrituras. Sólida estoco, diría yo. Desde el principio afirma que las Sagradas Escrituras constituyen la palabra inspirada e infalible de Dios. Y aquí viene algo clave, que marca una jerarquía muy clara. Dice que son superior a la conciencia y la razón. Uf, Eso ya te da una pista de la autoridad que le dan al texto en este contexto, ¿no? O sea, no es cualquier libro, es la máxima autoridad. eso es potente. Superior a la conciencia y la razón. O sea, sin rodeos. Implica que si parece haber un choque entre lo que dice la Biblia y lo que pensamos o sentimos, pues la postura aquí es que la Biblia manda. Exactamente. No se ve como un simple libro antiguo o literatura, sino como algo con autoridad divina, definitiva. Y el material no se queda ahí, ¿verdad? También explora su función, ¿cierto? Correcto. No solo dice qué es, sino para qué sirve. Lo describe como el alimento espiritual esencial. Y usa para reforzarlo dos pasajes muy conocidos. Romanos 12:2, que habla de transformar la mente, Ajá, la renovación de la mente. eso. Y Mateo 4:4, la respuesta de Jesús en el desierto. No solo de pan vivirá el hombre. La idea central es esa. La Biblia no es solo para saber cosas, es para nutrir el espíritu, para sostener la vida interior. Como un nutriente básico, ¿no? Para crecer espiritualmente y cambiar. Me llama la atención eso de alimento. No dice información, ni solo conocimiento, es sustento. Y eso conecta con otra idea que también resalta el material, que estas palabras están vivas. No es un texto estático, ¿o sí? Para nada. El material insiste mucho en eso. Cita Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Espíritu y vida. Y también Hebreos 4:12, ese pasaje tan gráfico que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La idea es que el texto tiene como una dinámica propia, un poder que actúa en quien se acerca a él. No es letra muerta, es algo activo, que transforma. Espíritu y vida, viva y eficaz, son descripciones que le dan, pues, como una dimensión casi personal al texto, como si tuviera vida propia. Ahora, más allá de esta naturaleza, digamos, intrínseca, el material se pone muy específico sobre lo que la palabra de Dios hace concretamente en la vida del creyente. Se basa en 2 Timoteo 3:16. ¿Podríamos ver esas funciones? Suena como un resumen muy útil. Sí, es casi como un manual rápido, ¿no? Según ese texto de Timoteo, la palabra hace varias cosas clave. Primero, y lo más importante, da sabiduría para la salvación. Es el punto de partida y la meta. Luego, nos enseña, o sea, da la doctrina, la base de lo que se cree. Tercero, nos redarguye. El mismo material aclara que esto es como reprender, señalar el error cuando nos desviamos. Es esa función de confrontación. Interesante que distinga redarguir de corregir. ¿Qué sigue después? Buena observación. Después de redarguir, que parece ser para errores o pecados específicos, viene nos corrige. Quizá esto sea más amplio, como para enderezar el rumbo general, ajustar la dirección. Y finalmente, nos instruye en justicia, o sea, nos guía en cómo vivir correctamente, según la voluntad de Dios. Cubre todo, ¿no?
Salva, enseña, confronta, endereza y guía. Es una herramienta de formación completa desde esta perspectiva. Sabiduría, enseñanza, confrontación, corrección, guía. Vaya, sí que es un paquete completo para la formación. Queda claro el por qué le dan tanta importancia. Ahora, si es tan vital y tan poderosa, la pregunta obvia es, ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo pasamos de la teoría a la práctica diaria? ¿Qué orientaciones da la guía de Kainos Soy? Aquí es donde se pone muy práctico, sí. Empieza con lo básico, el ambiente y la actitud. Primero, buscar un lugar tranquilo. Suena simple, pero hoy en día, con tanta distracción, es un paso. Crucial para concentrarse. Crear ese espacio. Sí, físico y mental, ¿no? Exacto. Y segundo, algo que subraya la parte espiritual. Pidamos a Dios iluminación y revelación. Esto es fundamental en este enfoque. No se ve como un simple ejercicio académico que dependa solo de nosotros, sino como un encuentro que necesita ayuda divina para entender de verdad. Preparar el terreno por fuera y por dentro. Tiene lógica. Si se considera una palabra viva, espiritual, pues, tiene sentido buscar esa conexión para entenderla. Y una vez que estamos en ese lugar tranquilo y con esa actitud de pedir entendimiento, ¿qué técnicas de estudio sugiere el material? Propone varias cosas activas. Una es leer varias veces y subrayar. La repetición ayuda a captar detalles, conexiones, cosas que se te van en una lectura rápida. Y subrayar es una forma de interactuar, ¿no? De dialogar con el texto, marcar lo que te llama, lo que te reta, lo que te ilumina. Es como hacerlo tuyo. Como dejar tu huella en el camino, mientras lo vas recorriendo. ¿Qué más? Algo muy importante. Utilizar diccionario bíblico y de concordancias. Esto reconoce que, pues, no siempre entendemos todo a la primera. Los diccionarios bíblicos ayudan con términos, conceptos, personajes, lugares. Claro, cosas que hoy ya no son obvias. Exacto. Y las concordancias son buenísimas para rastrear cómo se usa una palabra en toda la Biblia. Te permite ver el concepto en distintos contextos, y eso enriquece mucho la comprensión. Son como las herramientas del explorador, ¿no? El mapa, la brújula, la lupa, para no perderse y ver los detalles. Me parece un llamado a un estudio, pues serio, no superficial. ¿Y hay alguna guía sobre cómo abordar la lectura en general? O sea, leemos versículos sueltos, capítulos, libros enteros. El material es muy claro en eso. Recomienda leer un libro de forma ordenada y completa. Supone a esa práctica de andar saltando de un versículo a otro sin contexto, lo que a veces llaman picoteo bíblico. Ajá. La idea es captar el mensaje completo del autor, seguir su argumento, entender la historia o la poesía como fue pensada. Cada libro tiene su propia unidad y mensaje. Entender el bosque antes de analizar cada árbol. Tiene mucho sentido para captar la intención original. Y hablando de intención original, hay otra recomendación clave sobre eso, ¿cierto? Sí, y es fundamental para interpretar responsablemente. Estudiar las costumbres culturales de la época. La Biblia no cayó del cielo así nomás. La escribieron personas reales, en lugares reales, en tiempos específicos, con sus culturas, sus problemas, sus formas de hablar. Entender ese contexto social, político, religioso, literario, es indispensable para cachar qué significaban esas palabras para la gente de ese tiempo. Eso es crucial. Ignorar el contexto es, pues, la receta perfecta para malinterpretar y aplicar mal el texto a nuestra vida. Es un llamado a la humildad, ¿no? A reconocer la distancia cultural y de tiempo. ¿Esto implica que hay que volvernos historiadores expertos? No necesariamente expertos nivel doctorado, pero sí conscientes y dispuestos a investigar un poquito. Hoy hay muchos recursos fáciles de encontrar, introducciones a los libros, comentarios, diccionarios culturales, que ayudan a entender ese trasfondo. Lo importante es tener la disposición de hacer ese esfuerzo extra por comprender el mundo del texto. Y ya pensando a largo plazo, el material plantea una meta final. La meta, leer toda la Biblia. Un recorrido completo por los 66 libros. Un gran viaje, sin duda. Pasar por toda esa diversidad de géneros, estilos, épocas, toda la biblioteca completa. Ahora, además de estas guías prácticas, el material dedica una parte a responder preguntas básicas sobre la Biblia. Son de esas cosas que a veces damos por hecho, pero repasarlas ayuda a poner todo en perspectiva.
Por ejemplo, la pregunta más básica: ¿qué es la Biblia? La define de forma corta y clara. Es un conjunto de libros escritos por diferentes autores, inspirados por Dios. Y añade el dato que mencionaste. La palabra viene del griego biblioteca. Me gusta esa imagen, y la definición resalta esa doble dimensión que es clave en la teología cristiana. Autores humanos, sí, diversos, pero una inspiración divina única que une todo. Una biblioteca divina con colaboradores humanos a lo largo de la historia. ¿Suena fascinante? ¿Y cuántos libros hay en esta biblioteca, según el material? Especifica el número. Consta de 66 libros, y los divide en las dos grandes partes. Antiguo Testamento, 39 libros, y Nuevo Testamento, 27 libros. Es importante notar, como decías, que esta es la estructura del canon protestante. Otras tradiciones cristianas, como la católica o la ortodoxa, incluyen algunos libros más en el Antiguo Testamento. El material de Kainos-Zoe se mueve dentro de este marco de 66 libros. Buen punto aclararlo, sí. Ayuda a ubicar el material. Y luego viene la pregunta sobre cuándo se escribió. Mencionaste la cifra antes, y es de verdad impactante. Sí, el material dice, fue escrita en un proceso de 1500 años. 1500 años es muchísimo tiempo, y da un periodo aproximado. Comenzó por el 1250 a.C. y terminó 100 años después del nacimiento de Jesús. Ponerlo en perspectiva histórica es impresionante. Piensa en todo lo que pasó en el mundo en esos 15 siglos. Imperios que nacieron, cayeron, cambios culturales enormes, y estos textos se fueron formando en medio de todo eso. 1500 años. Eso sí que es un proyecto a largo plazo. Y si el tiempo es enorme, la cantidad de autores también es grande. ¿Qué dice sobre quiénes le escribieron? 40 personas. Y aquí el material vuelve a subrayar algo que considera muy notable, y aún así contiene una unidad temática maravillosa. La diversidad de autores es tremenda. Reyes como David y Salomón, profetas como Isaías o Jeremías, un legislador como Moisés, pescadores como Pedro y Juan, un médico como Lucas, un erudito como Pablo. Gente de todo tipo, ¿no? Exacto. De diferentes épocas, clases sociales, niveles de educación. Y sin embargo, desde la perspectiva de Kainos-Zoe, hay un hilo conductor, un mensaje coherente en toda la colección. Esa unidad en la diversidad la ven como una prueba de la inspiración divina. Es uno de los argumentos clásicos, sí. Esa coherencia, a pesar de la diversidad de autores y el tiempo tan largo, siempre da que pensar. Y para completar este cuadro básico, ¿en qué idioma se escribió originalmente esta biblioteca? El material menciona los 3 idiomas originales: hebreo, arameo y griego. El hebreo fue el idioma principal del Antiguo Testamento. El arameo, que era la lengua común en Palestina en tiempos de Jesús, se usó para algunas partes del Antiguo Testamento. Y probablemente fue el idioma que hablaban Jesús y los apóstoles en su día a día. Y el griego koiné, el común, que era como el inglés de ahora en el Mediterráneo oriental en el siglo I, fue el idioma en que se escribió todo el Nuevo Testamento. Hebreo, arameo y griego koiné. 3 lenguas antiguas que guardan estos textos fundamentales. Pensar en las traducciones, en cómo esas palabras han viajado por siglos y culturas hasta nosotros, es vertiginoso. Toda esta información básica, estructura, autores, tiempo, idiomas, aunque parezca elemental, de verdad ayuda a dimensionar lo que estamos estudiando, ¿no crees? Totalmente. Te da un marco indispensable. Ayuda a entender que no es un libro monolítico, sino una colección compleja, con una historia rica que se formó poco a poco. Conocer estos datos ayuda a acercarse al texto de forma más informada, más respetuosa, reconociendo tanto su parte humana e histórica como la divina que le atribuye la fe. Bien, hagamos como una pequeña pausa para recapitular lo que hemos visto siguiendo la guía de Kainos-Zoe. Empezamos con esa visión fuerte de la Biblia como palabra inspirada, infalible, incluso superior a la razón humana. Luego vimos su función como alimento espiritual vital que transforma y su naturaleza descrita como espíritu, vida viva y eficaz. Después detallamos esas 5 funciones clave que el material saca de 2 Timoteo. Dar sabiduría para salvarse, enseñar, redarguir, o sea, confrontar el error, corregir, enderezar el camino e instruir en justicia, guiar en la vida recta.
De ahí pasamos a lo práctico, la importancia de un lugar tranquilo, orar pidiendo luz, leer varias veces con atención, usar herramientas como diccionarios y concordancias. Y no olvidar el enfoque recomendado, leer libros completos ordenadamente y la necesidad importantísima de estudiar el contexto cultural e histórico de la época. Todo esto con la meta final de leer la Biblia entera. Y conociendo los datos básicos, 66 libros, 1500 años de escritura, unos 40 autores y los idiomas originales, hebreo, arameo y griego. Exacto. Para quien sigue la enseñanza de la escuela bíblica de Caín Zoe, o para cualquiera que quiera entender cómo ve en ellos el estudio bíblico, estos puntos son clave. Cambia la forma de ver la Biblia. No como un simple libro religioso, sino como un encuentro dinámico con lo que consideran la voz viva de Dios. Transforma la lectura. Ya no es un acto solo intelectual o devocional pasivo, sino una exploración activa, un escudriñar buscando ese alimento, esa guía, esa transformación. Es un enfoque que pide compromiso, esfuerzo, pero promete una conexión, pues, profunda. Y para dejarnos pensando, el material cierra con una cita que parece abrir otra puerta, ¿no? Algo relacionado con nuestro hablar. Así es. Cita Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es una llamada de atención directa sobre el poder y la responsabilidad de nuestras propias palabras. Y la conexión es inevitable, ¿cierto? Si nos metemos constantemente en esta palabra que según Caín Zoe es espíritu, vida y tiene el poder de enseñar, corregir, edificar, ¿cómo debería eso afectar las palabras que nosotros usamos cada día? ¿De qué manera este estudio profundo y dedicado de las Escrituras podría o debería, desde esta óptica, transformar nuestro propio lenguaje, para que también nosotros hablemos palabras que edifiquen, que den gracia, que aporten vida y no corrupción? Una reflexión final que lleva el estudio bíblico más allá de la página a nuestra vida diaria. Interesante para seguir pensando.